Pensemos en lo que es la santidad de Dios. Enfoquémonos en lo que es estar en presencia de un Dios santo, de un Dios infinitamente puro, perfecto. Como dijera el apóstol Juan, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así que estemos en profunda reverencia delante de ese Dios santo, 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 que aunque estamos en la familiaridad de nuestro hogar, estemos en profunda reverencia delante del Señor, que estemos perfectamente dispuestos de corazón, que estemos vestidos adecuadamente, que no estemos por allá distraídos con otra cosa, porque estamos en la casa, podemos levantarnos e ir y venir. No, estamos en la presencia del Señor. Estamos en la presencia de la santidad de Dios. Así que adoremos a ese Dios con profunda reverencia, con profundo amor, con profundo temor en nuestros corazones. Muy bien, en lo personal, todas estas circunstancias, esta situación que seguimos viviendo y en medio de la cual ya estamos completando casi 4 meses, creo, esto sigue siendo motivo de reflexión, sigue siendo motivo de buscar de Dios, sigue siendo motivo de buscar su palabra, sigue siendo motivo de pensar en las promesas de Dios, de pensar más en nuestra propia fidelidad a Dios y de pensar más en la presencia de Dios con nosotros. Sigue siendo un tiempo de reflexión, de preguntarnos, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios a través de todo esto en nuestras vidas? Si esto nos hace pensar, al menos en lo personal, esto es una circunstancia que hace que de verdad pensemos en lo que todo esto significa y cómo podemos continuar adelante fortaleciéndonos en el Señor, porque yo sé y estoy seguro que muchos de nosotros seguimos albergando preocupaciones y temores, incertidumbre, bueno, en cuanto a muchas cosas, tal vez estados emocionales un tanto alterados o cosas que en alguna forma nos preocupan. Muy bien, yo pienso que eso es algo que nosotros podemos afrontar a la luz de lo que la palabra de Dios también nos dice, con el propósito de consolarnos y fortalecernos. Quiero que miremos esta mañana en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Un pasaje que nos es muy conocido también, pero creo que tiene para nosotros una gran enseñanza esta mañana. Capítulo 14 de Mateo, los versículos desde el 22 hasta el 33. Mateo capítulo 14, versículos 22 hasta el 33. Allí nos dice así la narrativa de Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Maravillosa palabra, que tiene un mensaje para nosotros en esta mañana. Oremos al Señor y pidamos su dirección. Dios bueno, gracias te damos por este día tan especial una vez más. Y gracias por el tiempo de alabanza a través del cual, Señor, hemos sido acercados a ti. Ahora, Dios, que tu palabra hable a nuestros corazones, porque necesitamos esa palabra que nos fortalezca, nos llene, nos nutra, nos consuele, nos afirme. Háblanos por tu palabra y ministra a nuestros corazones, Señor. Amado Dios, en tus manos estamos, y que tu palabra, Padre, haga en nosotros lo que tú quieres, y que no vuelva a ti vacía. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una cosa que quiero que observen en este pasaje es que los hombres que se mencionan en esta narración como discípulos de Jesús eran personas que habían entrado en el círculo de relación de Jesús y por ende se habían puesto bajo el propósito de Él para con sus vidas. Estos hombres, podríamos decir, representan o son representativos de todos los hombres y mujeres que a través de la historia hemos llegado a conformar lo que es la iglesia de Cristo Jesús. Lo que sucedió con estos hombres aquí es lo que suele suceder generalmente con demasiada frecuencia en la vida de todos aquellos que seguimos al Señor en nuestro diario vivir. Estos hombres fueron encaminados por Jesús hacia una prueba que ellos tuvieron que afrontar. Cuando dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Y Jesús sabía lo que quería lograr en ellos. Jesús sabía hacia dónde los estaba enviando. Jesús sabía lo que habrían de afrontar, la experiencia que habrían de tener. Jesús sabía lo que ellos habrían de aprender a través de esa experiencia. Hay momentos en el eterno proceder de Dios con nuestras vidas en que es absolutamente necesaria la conexión. Conexión significa estar conectado a algo, como cuando un cable eléctrico está conectado a un tomacorriente para hacer que algo funcione, para hacer que una luz se encienda o algo suene o algo se mueva o algo produzca energía, no sé, pero es necesaria esa conexión. Y Jesús necesitaba que sus discípulos mantuvieran la conexión con Él. Y por eso los hizo entrar en la barca para que afrontaran una experiencia en la cual ellos pudieran percibir su desconexión de Jesús y anhelaran volver a conectarse. Entonces, esa conexión era necesaria. Quiero que piensen que cuando se presenta una crisis, algo en nosotros tiende a desconectarse, al menos emocionalmente. La incertidumbre de cualquier tipo tiende a desconectarnos. Hoy, por ejemplo, estamos viviendo situaciones que nos pueden desconectar de nuestra fe. Nos pueden desconectar de nuestra comunión con Dios. Nos pueden desconectar de nuestro ministerio.
Nos pueden desconectar de nuestros compromisos espirituales. Nos pueden desconectar de una disciplina persistente de oración. Nos pueden desconectar de nuestro tiempo personal con Dios. Y tal vez en eso influye el hecho de que estamos desconectados de nuestro habitual congregarnos. Así que la falta de los cultos presenciales puede inducirnos a perder el impulso, puede inducirnos a perder la vitalidad espiritual, puede inducirnos a perder ese fervor y ese calor espiritual. Porque tendemos a irnos conformando, nos vamos como acomodando. Y yo creo que es algo que nosotros debemos cuidar porque es necesario mantener la conexión. A la luz de eso, miremos el caso de Pedro. Una inesperada experiencia se presenta en su vida, en medio de su cotidianidad. Pedro y sus compañeros, discípulos de Jesús, eran hombres acostumbrados a la cotidianidad del mar, de la pesca, del mundo de la pesca, de trabajar durante las horas de la noche. Ellos estaban acostumbrados a eso porque esa era su vida, su modo de vida. Pero de pronto se presenta algo en medio de esa cotidianidad inesperado. Pedro y sus compañeros están remando, según nos lo relata Mateo aquí, también este texto aparece en Juan, están remando rumbo a Capernaum a través del mar de Galilea. El mar de Galilea era en realidad un lago de grandes dimensiones en el que las tempestades se sucedían de manera inesperada. En medio de las inmensas olas que describe Mateo acá y luchando contra el viento, Jesús de pronto se presenta ante ellos caminando sobre el mar. Aquí es importante comprender y creer que lo que Mateo y Juan nos relatan es algo absolutamente histórico, cierto, verídico. La acción de Jesús caminando sobre el agua, sobre el mar, es un hecho real, milagroso, sobrenatural, que nos dice mucho acerca de Jesús como Dios. Pedro tiene oportunidad entonces de tener allí su gran experiencia. Cuando ve a Jesús caminando sobre las aguas del mar, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esa es una gran experiencia. Pedro comenzó con mucha seguridad y emoción a caminar sobre el agua. Mateo dice que Pedro, descendiendo de la barca, ¿se imaginan ustedes? Pedro tal vez se sentó primero a la orilla de la barca, pisó con un pie en el agua, tal vez probando si era cierto que podía hacerlo, y después puso el otro, y después se paró encima del agua y se soltó de la barca. Eso parecía increíble, pero estaba realmente pasando. Pedro andaba sobre las aguas y comenzó a caminar como Jesús le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar hacia Jesús. Pero de improviso a Pedro se le olvidó, y ese fue un olvido fatal. A Pedro se le olvidó la parte difícil. Nosotros podemos tender a enfocarnos en lo que nos asombra o nos maravilla o nos hace sentir muy bien. A Pedro se le olvidó la parte difícil, porque generalmente las buenas experiencias tienen también su parte difícil. A Pedro se le olvidó el fuerte viento que azota. A Pedro se le olvidó que el viento tiende a desestabilizar y a confundir.
Entonces de pronto Pedro se vio en una situación en la que todo comenzó a girar en torno a él y vino el miedo, la inseguridad y comenzó a hundirse. Este es un momento crítico. No debe ser una experiencia muy agradable sentir que todo comienza a hundirse debajo de nuestros pies. Yo creo que demasiada gente hoy, cristianos y no cristianos, están en alguna manera viviendo ese tipo de experiencia. Al ver que todo está hundiéndose debajo de sus pies, porque muchos han perdido sus trabajos, sus empresas, sus negocios, han incurrido en quiebras económicas difíciles. No es una experiencia muy fácil eso. Aparte de que seguramente muchas personas también están afrontando difíciles momentos emocionales y mentales. No debe ser una buena experiencia sentir que todo se hunde bajo nuestros pies. Pero el punto es que Pedro se desconectó. Pedro se desconectó de su objetivo, que era Jesús, hacia quien él comenzó a caminar, y de pronto el viento y las olas y todo lo demás lo distrajeron y lo llenaron de miedo, lo llenaron de pánico. Aquí cabe preguntarse, ¿qué le estaba haciendo falta a Pedro? Porque el hecho de que Pedro llegara a tener esa experiencia un tanto traumática, esa experiencia de fracaso, esa experiencia de pérdida, esa experiencia de que las cosas no le salieron como esperaba, se debió simple y sencillamente a que algo le hizo falta. ¿Qué le estaba haciendo falta a Pedro? Y es precisamente lo que nosotros debemos procurar mantener. Lo que le hizo falta a Pedro es lo que nosotros debemos procurar mantener. Es lo que el Señor Jesús hoy a través de su palabra nos dice que debemos procurar mantener. ¿Qué le hizo falta a Pedro? Primero que todo, a Pedro le hizo falta un enfoque persistente. Un enfoque persistente. Ser persistente es ser constante, es estar enfocado en algo de una manera completa y permanente. A Pedro le hizo falta un enfoque persistente. A mí me llama mucho la atención ver, por ejemplo, presentaciones de ballet de hombres y mujeres que bailan y representan una determinada obra por medio del ballet. Pero siempre me ha llamado la atención ver cómo una bailarina se para sobre la punta de sus dedos, de los dedos de sus pies, y comienza a dar giros y giros y giros, haciendo una determinada danza. Y yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo hace para dar todos esos giros y no se cae, no se tropieza y ni siquiera se marea? Y yo he averiguado sobre eso porque realmente me ha llamado la atención. Y lo que he encontrado es que los maestros de danza, los maestros de ballet, le enseñan a sus alumnos que para poder aprender a hacer todos esos giros sin marearse y sin caerse, tienen que aprender a mantener su mirada puesta en un punto fijo. Eso es la clave de todo, con otras indicaciones que son necesarias, pero es importante mantener la mirada puesta en un punto fijo. Mateo nos dice que Pedro permitió que las circunstancias cambiaran su visión.
Porque dice que al ver el fuerte viento, Pedro comenzó a ver las cosas de otra manera. Su propósito había sido ir a Jesús. Había puesto su mirada en Jesús. Y ya lo hemos dicho varias veces. Las circunstancias son cambiantes. Las circunstancias son inesperadas. Las circunstancias suelen ser abrumadoras. Pero es en medio de una tempestad cuando el capitán de un barco necesita tener un punto de referencia hacia el cual dirigir su nave. Y es obvio que Pedro quitó su mirada de Jesús y la fijó en el fuerte viento. Nosotros podríamos pensar que eso nos pasa a todos de alguna manera. Las circunstancias cambiaron la visión de Pedro. Ojo con esto. Las circunstancias cambiaron la visión de Pedro. Por tanto, aquí hay varias cosas que tenemos que recordar. Primero, las circunstancias, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mantener un enfoque persistente es lo que le hizo falta a Pedro y es lo que debemos procurar mantener nosotros. En segundo lugar, a Pedro le hizo falta afrontar su miedo. A Pedro le hizo falta afrontar su miedo. Dice que Pedro tuvo miedo. Aquí nos dice la narración así, de una manera clara, sencilla, directa. Pedro tuvo miedo. A nosotros muchas veces nos cuesta trabajo aceptar que tenemos miedo. Pedro tuvo miedo. Y eso es claro. Aquí el texto habla sin tapujos. Aquí nos está hablando de un superhéroe, de un superhombre, de un super ser humano. Se está hablando de un ser humano común y corriente como usted y yo. Y los seres humanos sentimos miedo. A veces lo reconocemos, a veces no. A veces son profundos ataques de pánico, otras veces simplemente son ciertos temores un tanto superficiales, pero todos los seres humanos sentimos miedo ante muchas cosas. Pedro tuvo miedo. El miedo surge en alguna forma cuando enfrentamos una situación desconocida. Cuando enfrentamos algo que vemos como una amenaza o algo que vemos y que sentimos que es más grande que nosotros, que lo que nosotros podemos manejar o controlar o afrontar. Pero si miramos bien el texto, en realidad todos tuvieron miedo. En el versículo 26 dice que los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. O sea, eso significa que entraron en pánico y dijeron, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Y Jesús les dijo, no teman. Jesús reconoció su miedo. El miedo los envolvió como un manto, de una manera contagiosa. Y no era para menos. Primero, eran las 3 de la mañana. Todo estaba oscuro. Segundo, el mar estaba terriblemente agitado. Las olas eran desproporcionadamente grandes. El viento estaba en contra. Y ellos remaban y remaban, pero el viento estaba en contra. Y para colmo, un fantasma. Era lo último que podía esperarse, que se les presentara un fantasma. Pero en medio
de todo eso se escucha la voz de Jesús. ¡Ánimo! ¡Ánimo! No teman. Soy yo. Soy yo. Y yo estoy aquí. Y yo quiero subrayar eso. Jesús les dice, no teman, yo estoy aquí. La expresión yo soy aquí significa que, o es una expresión que Jesús usa como referencia de lo que en el Antiguo Testamento se usa para referirse a Dios. En el Antiguo Testamento Dios es el gran yo soy. Y Jesús está diciendo yo soy. En otras palabras, Él por medio de su acción sobrenatural, caminando sobre el agua, y al decir yo soy, está demostrando que Él es plenamente Dios y está diciendo yo soy Dios y estoy aquí. Nunca los he perdido de vista. Los he visto desde la distancia luchando con las olas. He venido a ustedes y ahora estoy cerca de ustedes. Yo estoy aquí. El temor puede bloquearnos al punto que nos impide avanzar y podemos quedarnos paralizados. Todo lo que estamos viendo hoy puede atemorizarnos y desanimarnos. Lo que estemos afrontando como consecuencia de toda esta pandemia y de todas estas cuarentenas y de todo este confinamiento, eso puede atemorizarnos y desanimarnos. Las consecuencias que más adelante esto pueda traernos es algo que puede atemorizarnos y desanimarnos. Pero lo más asombroso, mis hermanos y hermanas, y amigos y amigas, lo más asombroso es que Dios lo ve, Dios lo sabe y Dios lo comprende. Y Él está pronto a ayudarnos. Jesús le hace ver a Pedro y a los demás discípulos, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. En medio de todo esto que afrontamos hoy, Dios está en medio de su pueblo y Dios está en control de todas las cosas en el mundo. No obstante, hay un énfasis muy especial en el versículo 31, porque cuando Pedro comenzó a hundirse, él inmediatamente gritó, pidió ayuda. Dice, entonces gritó y dijo, Señor, sálvame. Miren bien, él dijo, Señor, sálvame. Me estoy hundiendo, estoy pereciendo. Señor, sálvame. Y el punto más enfático que hay aquí es que en cuanto Pedro clamó, Señor, sálvame, inmediatamente, al momento, Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Y eso me hace pensar que desde el momento en que Pedro descendió de la barca y comenzó a caminar a través del agua, Jesús estaba observándolo. Jesús estaba pendiente de él. Y yo creo que cuando Pedro comenzó a verse lleno de miedo y distrajo su atención de Jesús y comenzó a hundirse, Jesús también comenzó a moverse hacia él, de tal manera que en el momento preciso en que Pedro clamó, Señor, sálvame, la mano de Jesús estaba allí pronta para agarrarlo, para levantarlo, para sostenerlo y sacarlo otra vez. Pedro tuvo una tremenda experiencia y tuvo la oportunidad de poder ver que Jesús está presente en todo momento y circunstancia de nuestra vida y que aún nuestros miedos no pueden ni tienen por qué ser un impedimento para que
avancemos y sigamos confiando en el Señor. Primero, mantener un enfoque persistente. Segundo, afrontar el miedo. Y tercero, continuar caminando. Nuestro tercer aspecto es continuar caminando. Miren bien, si Jesús le dijo a Pedro que anduviera sobre las aguas, ojo con eso, si Jesús le dijo, bueno, ven, Pedro le dijo, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, ir hacia ti, y Jesús le dijo, bueno, ven, si Jesús le dijo que anduviera sobre las aguas, pues era de andar sobre las aguas. Y lo que Pedro hizo fue un sorprendente y portentoso acto de fe y de obediencia. Le creyó a Jesús. No es que Pedro fuera la gran cosa para caminar sobre el agua. ¿Quién puede hacerlo? Nadie puede hacerlo. Nosotros no podríamos hacerlo. Pedro le creyó a Jesús. Confió en Jesús. Y por eso pudo caminar sobre el agua. Aún a pesar de las olas y del viento y de la oscuridad y de todo lo que fuera, Pedro pudo dar unos pasos sobre el agua. Eso fue sorprendente, fue un acto de fe y de obediencia. Ahora, esto nos indica que Pedro tenía todas las garantías para lograr su meta. Jesús le dijo, ven, y Pedro fue y tenía todas las garantías para poder llegar donde estaba Jesús. Tenía todas las garantías para lograr su meta. Todo estaba dado. Pero Pedro tuvo miedo y su andar se tornó inseguro. Su andar se detuvo y Pedro comenzó a analizar la situación, pero mientras analizaba se iba hundiendo. Yo me pregunto, ¿cuántos y cuáles pensamientos pasarían por la cabeza de Pedro en ese momento? En esos segundos o en esos minutos que estuvo ahí luchando con las olas, hundiéndose. ¿Qué pensamientos pasarían por su cabeza? Tal vez él pensó, caramba, esto no es lo que yo esperaba. O tal vez pensó, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esto no lo entiendo. O quizás pensó, esto es demasiado para mí. O quizás pensó y se preguntó, bueno, pero ¿a dónde se fue Dios? No veo a Dios por ninguna parte. ¿A dónde está Jesús? No lo veo. Saben, hermanos y hermanas, nosotros podemos ver la historia de una vida de una manera. Tú puedes estar interpretando tus experiencias ahora, tu situación ahora de una manera. Pero Dios la ve de otra forma. Este fue un momento de tremenda prueba para Pedro y para el resto de los discípulos. Pero mis hermanos, hermanas y amigos, es en medio de las pruebas, aunque no entendamos muchas cosas, cuando necesitamos continuar caminando. Necesitamos continuar adelante. Necesitamos continuar obedeciendo al Señor. Necesitamos continuar buscando su presencia. Necesitamos continuar orando. Necesitamos continuar creciendo espiritualmente. Necesitamos continuar sirviendo al Señor. Necesitamos continuar manteniendo nuestros sueños, nuestros objetivos de servir al Señor. Necesitamos continuar caminando. No importa que sople la tempestad, no importa el fuerte viento, hay que continuar caminando. Y yo te digo, mi hermano y hermana, continúa caminando a pesar de las circunstancias, continúa caminando. El texto que citábamos hace un momento de Hebreos 12 nos enseña que a través de la historia, todas las personas que han tratado de ser fieles a Dios han pasado exactamente por lo mismo. En el capítulo
11 de Hebreos, en el versículo 36, por ejemplo, dice, otros experimentaron oprobios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero hay una cosa fundamental aquí. Si estas personas afrontaron lo mismo que han afrontado todos los hombres y mujeres que han querido ser fieles a Dios a través de la historia, pero nunca perdieron su esperanza, nunca perdieron su enfoque, supieron afrontar sus miedos y siempre, siempre continuaron caminando. Continuaron caminando, continuaron manteniendo su actitud de fidelidad y de obediencia al Señor. Por tanto, mis hermanos y hermanas, hay que mantener la conexión. Lo que le hizo falta a Pedro puede estar haciéndonos falta a nosotros. Lo que le hizo falta a Pedro puede estar siendo tu carencia más grande en este momento. Jesús le hizo ver a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren que Jesús no le dice, Pedro, ¿por qué tuviste miedo? No, Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Simplemente Jesús le dijo, Pedro, te hizo falta creer. Déjenme decirles esto. Jesús estaba en realidad diciéndole a Pedro, sin importar las circunstancias externas, el viento, las olas, la oscuridad, el mar agitado, sin importar lo que hubieras estado sintiendo, quizás tu miedo, tu temor, tu inseguridad, sin importar eso, y a pesar de eso, debiste haber mantenido el enfoque puesto en mí. Debiste continuar caminando. A pesar de todo, debiste continuar caminando. Y debiste afrontar tu miedo. Sí, debiste haber mantenido el enfoque, afrontar el miedo y continuar caminando. Las circunstancias atemorizan. Hoy muchas personas tienen miedo. Hoy mucha gente tiene miedo. Tal vez nosotros mismos en alguna forma, en el fondo de nuestro corazón, tenemos miedo de algo. Y quizás un miedo exacerbado por todo lo que seguimos experimentando en estos días actuales. Sí, las circunstancias atemorizan. Tal vez nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder mañana o pasado? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi trabajo? ¿Qué va a ser de mis finanzas? ¿Qué va a ser de mi negocio? ¿Qué va a ser de mi empleo? ¿Qué va a ser de mi salud? Quizás nos preguntamos muchas cosas. Las circunstancias atemorizan. Pero mantener la conexión con Jesús es lo que nos permite seguir adelante. ¿Y saben por qué? Porque Jesús está ahí. Nuestra conexión con Jesús es lo que nos permite continuar adelante porque Jesús está ahí. No estamos solos, Él está con nosotros. Recordemos lo que nos dice ese amado y hermoso Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande
en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amén. Jesús está ahí. Por tanto, no perdamos la conexión. Déjenme orar, por favor. Dios bueno, Dios altísimo, Dios omnipotente. No podemos menos, Señor, que guardar silencio delante de ti y dejar que tu Santo Espíritu nos hable y disipe nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestras cargas. Que tu Santo Espíritu disipe nuestro dolor, nuestra pérdida. Que tu Santo Espíritu eche fuera todo temor y nos llene de paz y seguridad. Señor Dios, ayúdanos a mantener viva la conexión con Jesús a través de una persistente oración, a través de una constante búsqueda de tu presencia, a través de mantener puesta toda nuestra fe en sus promesas, a través de estudiar y meditar constantemente tu palabra, a través de continuar ocupados haciendo lo que tú nos has dado para hacer, entre tanto que podemos hacerlo. Ayúdanos a continuar, Señor, conectados contigo, manteniendo viva nuestra esperanza y nuestros sueños y nuestra visión. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos puestos en ti. Señor, que no nos falte la conexión contigo. Señor Dios, que podamos mantener un enfoque persistente. Que podamos, Señor, afrontar nuestros temores y reconocer que de la mano de Jesús podemos ser levantados y seguir adelante y volver a empezar y volver, Señor Dios, a darle inicio a lo que quizás ya considerábamos que se había perdido. Señor Dios, ayúdanos a continuar caminando, manteniendo, Señor Dios, nuestra constante comunión contigo. Ayúdanos a seguir adelante. Porque si bien, Señor Dios, las circunstancias pueden ser inciertas, tú estás presente en las circunstancias y por encima de ellas, y sigues siendo el mismo Dios fiel, omnipotente, amoroso, que provee, que guarda, que encamina, que guía, que abre puertas y que nos llevará de nuevo a un nuevo destino. Tu palabra dice aquí, Señor Dios, que cuando Jesús subió a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Sí, y nosotros creemos, Jesús, que tú estás presente también hoy con nosotros, en medio de nuestras circunstancias actuales. A ti sea, Señor Dios, la honra y la gloria y la alabanza hoy y por siempre. En tus manos estamos, Dios omnipotente, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, los quiero mucho. De parte de acá de la familia pastoral y de Jorman y de Erika, un saludo, un abrazo para todos ustedes. Dios los guarde y nos veremos mediante el Señor el próximo domingo.